Las caras de Belmez, la CEIP y el proyecto Génesis. Tras los primeros estudios, la CEIP se personó en la casa cada cierto tiempo con el fin de analizar el movimiento de las imágenes, su evolución y su trayectoria. Y fue concretamente en el año 2002 cuando se llevó a cabo un experimento denominado Proyecto Génesis por parte de un equipo de investigación de la CEIP, formado por Pedro J. Fernández, David Sentinella, Claudio Caballero, Lorenzo Fernández y Pedro Amorós. El fenómeno de las caras de Belmez se ha intentado explicar por medio de muchas hipótesis, o como algunos lo llaman, teorías. Muchas de ellas apuntaban a la posibilidad de que todo fuera fruto de la manifestación de los espíritus que había en el subsuelo de la casa, ya que un agujero de casi 3 metros de profundidad practicado en el lugar donde parecían eclosionar los rostros, aparecieron restos humanos del siglo XII. Otros plantearon que la casa estaba infestada de misteriosas presencias, casa encantada, que en cierto modo eran los culpables de las manifestaciones paranormales. Y otros pensaban que el fenómeno que se producía era de origen desconocido, pero que había un nexo de unión que precisamente era María Gómez Cámara. Ella, en momentos alterados de conciencia, podía producir una energía psíquica o psiquismo capaz de poner en marcha el fenómeno, aunque claro está, de una manera desconocida para nosotros. La frase en cuestión es: el suelo de cemento es como una hoja de papel. La humedad de la casa, 96% de media, es la tinta, y María su bolígrafo. Tan solo teníamos que encontrar quién movía ese bolígrafo, dónde estaba y de qué dependía. Bien, con estas hipótesis de trabajo, el antes mencionado Proyecto Génesis pretendía demostrar este último planteamiento. Pensamos que si realmente María era capaz de producir una energía lo suficientemente poderosa como para modificar la estructura molecular del suelo del cemento y reorganizar las partículas más oscuras, sobre todo teniendo en cuenta que ese suelo estaba fraguado años atrás, también podría ser capaz de modificar la estructura del cemento nuevo. Por ello, y contando con María, la casa de las caras, la humedad relativa del aire y todos los factores de producción fenomenológica que siempre se había dado en el lugar, generamos 4 planchas de 60 por 60 centímetros y varias muestras redondas de 12 centímetros con cemento y arena en las mismas proporciones que fue construido el original de la casa. Y allí, en la casa y con María, las muestras comenzaron a fraguar y se prepararon para ser analizadas en nuestro laboratorio de investigación. El objetivo estaba claro: demostrar que la propietaria de la casa, en estado alterado de conciencia, era quien producía de forma psíquica las manifestaciones paranormales. Muchas gracias a los organizadores por invitarnos bueno, que nos sentimos como en casa y además para hablar de un tema que nos apasiona, es ese misterio y ese libro que ha nacido conjuntamente y que yo creo que deberíamos empezar pues para ir abriendo boca un poco, pues, explicando cómo surge esa idea de escribir un libro conjunto y de viaje al centro del misterio. Y yo creo que siempre he pensado que hay cosas que están predestinadas y una de ellas no solamente fue la idea de escribir este libro junto a José Luis, sino que además se materializó, se hizo realidad. Y además es que Viaje al Centro del Misterio se surgió precisamente en Villalba del Alcor, en este mismo congreso en el que estamos ahora, donde José Luis y yo tuvimos la suerte
y de conocernos, y no solo de conocernos, sino además de no coincidir una sola vez, sino de coincidir en 2 ocasiones, y allí empezó a gestarse esta magnífica idea, a pesar de la distancia que nos separa de 1000 kilómetros, pero bueno, todo fue muy, muy sencillo, el trabajar juntos, y bueno, surgió algo especial. Imaginaros, eso sí que es un misterio, ¿no? A 1000 kilómetros de distancia, y en cambio, pues a través de Skype, de email, de teléfono, y con una pandemia por el medio, fuimos capaces de ir recopilando pues todos esos casos que a lo largo de los años hemos ido recopilando, estudiando, investigando, para llegar a que se gestara este libro. Pero yo creo que José Luis no puede decir por qué es tan especial Viaje al Centro del Misterio. Pues sí, Marta, tenemos unas fotos, precisamente la foto número 1, que es el resultado de este trabajo, el resultado del libro, y luego tenemos además una foto en el mismo lugar exactamente, que es la foto número 2 de hoy, de la serie de hoy, del lugar donde nos conocimos. Nos conocimos, como tú dices, en un congreso en Villalba del Alcor, y a partir de ese momento, pues surgió la idea de hacer este libro. Vino propuesto habíamos hablado tú y yo de hacer un libro, una cosa muy curiosa, porque yo no tenía ningún planteamiento de hacer este libro, y entonces lo estuvimos hablando, y Óscar Fábrega, que nos ha precedido en las intervenciones, de pronto se acerca y dice: oye, ¿habéis pensado en hacer algún libro? Y bueno, pues mira, qué casualidad que Marta y yo acabamos de hablar de la posibilidad, aunque remota la vemos ahora, pero de la posibilidad de hacer un libro. Y a partir de ahí surgió el libro que está en nuestras manos. La dificultad, como tú dices, fue muy grande, porque a partir de ese día no nos pudimos ver ya. Solo nos vimos una vez en Barcelona, y a partir de esa vez de Barcelona, que no fue para hablar del libro, fue para comer una paella al lado del mar, pues surgió ese libro y fue tomando cuerpo, como tú dices, con esas dificultades y con esos problemas de la distancia, del teléfono, de mandarnos archivos, etc. Mi máxima satisfacción es que está el libro ya, que los lectores lo están leyendo, y que incluso nos mandan fotos, como es la foto número 3, donde aparecen ellos leyendo el libro en el mar. Aprovechan las visitas a la playa y al mar para llevarse nuestro libro y leer. El libro está dividido en varios capítulos que nosotros llamamos carpetas. Hay un capítulo 0, del que tú nos vas a contar ahora algo, Marta, y luego 4 carpetas donde vamos recopilando los temas. Marta, ¿cómo el capítulo 0 nos ha causado muchas satisfacciones, porque nosotros lo escribimos, aparte del prólogo, como una pequeña introducción, como un hilo conductor, pero muchas personas nos han preguntado si algo de verdad hay en ese capítulo, o es una ilusión, una fantasía. Bueno, pues tú lo explicas un poco, Marta. Sí, ciertamente tienes toda la razón en el sentido de que ha causado muchísimo revuelo. El libro está teniendo un éxito sin precedentes, pero el capítulo 0 es lo que más nos suele preguntar la gente, y es que nos pregunta si es real, y es que hemos de reconocer que es un compendio, una parte que refleja muy bien muchas de las situaciones que nosotros hemos visto en nuestras investigaciones, pero hemos de reconocer que no todas juntas, es decir, que no todo lo que explicamos se ha producido a la vez, pero se convierte en ese hilo conductor del resto del libro. Y además es que podemos decir
que todo comienza un día de lluvia que hemos compartido José Luis y yo en alguna que otra ocasión, algo que nos unió en un momento determinado, caminando por una ciudad empedrada y bueno, de las tantas veces que hemos recorrido. En la foto 4 lo tenemos, esa ciudad empedrada, esa ciudad empedrada que nos llevó a una casa, llovía mucho, llovía muchísimo, en la siguiente foto lo vemos, llovía mucho, y nos llevó a una casa, bueno, donde supuestamente encontramos las 4 carpetas en un baúl, que son las carpetas que luego dan origen a este libro, a los capítulos de este libro. En esta foto estamos viendo la calle empedrada, por donde hemos pasado varias veces y, bueno, está lloviendo, como se puede ver, hay niebla, como describe el capítulo 0 del libro. Y llegamos a una casa que, bueno, no es exactamente la casa que ustedes van a ver ahora en la foto número 6, pero es una casa muy parecida, una casa misteriosa que al entrar nos regaló muchas de esas cosas que nosotros luego contamos en el libro. En esa casa encontramos un baúl y en ese baúl había 5 carpetas. Cada carpeta contenía una serie de historias. La primera carpeta nosotros la llamamos carpeta dedicada al contacto con mundos exteriores. Y es una carpeta que habla del fenómeno ovni, del contacto con seres de otros mundos, del tiempo que se pierde y bueno, pues les vamos a contar de cada carpeta algún caso que sea muy significativo para que ustedes puedan ir viendo. Sucede esta historia en la comarca de la Sierra de Segura, en la foto que viene a continuación lo pueden ustedes ver, y yo me entero que de una forma o de otra hay un lugar en esa sierra donde vive una persona, una señora ya mayor, que ha tenido una experiencia del fenómeno ovni. Bueno, nadie me sabía decir con exactitud dónde era. Era una zona muy aislada, en medio de ninguna parte, con muchos caminos, no había carreteras cercanas, eran muchos caminos que llegaban a esa casa que se ve en la siguiente foto en la colina. Está derrumbada ya, evidentemente, eso es después de que esa casa estuviera abandonada cuando fui. Y yo, tanteando, me atreví por esos caminos hasta que llegué al lugar. Cuando yo llegué al lugar, recuerdo que me sale a recibir una señora totalmente asombrada de mi presencia. Y cuando le digo el motivo de mi visita, hace un gesto bastante, no hostil, porque no era hostil, era amable, pero de desagrado con la cara. Y le dije, mire, que a mí me han contado en el pueblo que ustedes han tenido una experiencia ovni que a mí realmente me ha llamado la atención. Es una de las experiencias más bonitas que les puedo contar. Y dice, sí, bueno, pero eso fue hace tiempo y ya el abuelo está mal, ya ve usted que está ahí sentado, que no habla, que está muy metido en sí, no creo que... Digo, bueno, pues mire, ya que estoy aquí, si usted me pudiera contar esta experiencia, yo se lo agradecería mucho. Entonces me dijo una cosa que me sorprendió. Dice, si usted me da su palabra de caballero de que esto no sale de aquí, que nadie va a venir a molestarme porque usted lo cuente, yo, ya que está usted aquí, se lo cuento. Pero, le repito, ni fotos ni ningún tipo de posibilidad de que nadie venga a buscarnos. Yo se lo prometí. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué lo cuentas? Claro, lo cuento porque ya han muerto. Porque ya nadie puede, desgraciadamente, localizar a ese abuelo, a esa señora y a ese nieto. La historia es como sigue, para no extendernos mucho. Ellos vivían, ella era una mujer viuda, vivía en esa casita pobre,
con un pequeño porche de madera delante, vivía de su paga de viudedad, de la pensión del abuelo y con un nieto que tenía el abuelo, con su hijo muy joven. Y mal vivían también de una huertecita que tenían, porque había una especie de arroyuelo, de charca, arroyuelo que pasaba por los alrededores, y plantaban unas patatas, unos ajos, unas cebollas, unas lechugas, unas gallinas que tenían, y de eso iban mal viviendo, aislados del pueblo bastante. Y entonces el abuelo adoraba al nieto con una pasión, pues, como solo los abuelos saben tener por sus nietos, y sobre todo los días de verano salían a dar un paseo por el lugar, por los alrededores de la casa, y el abuelo le regalaba cada noche de verano al hijo de esta mujer, una estrella, a su nieto, una estrella. ¿Cómo se la regalaba? Pues le decía, esta se llama Aldebarán. Y entonces el niño ya por el nombre poseía de alguna forma la estrella. Esta otra se llama Mizar. Y le contaba que a veces las estrellas formaban figuras en el cielo que se parecían a una osa grande, o que se parecían a un arquero, o que se parecían a un pez. Y entonces había unas constelaciones que se llamaban la osa mayor, la osa menor, y una serie de cosas que el niño pues escuchaba embelesado. Un buen día que salieron también a dar una vuelta antes de cenar, vieron que había estrellas en el cielo que se movían de varios colores. Les sorprendió muchísimo esa situación. El niño decía, es como si jugaran al ping-pong, como si alguien les empujara y las estrellas jugaban al ping-pong. Llegaban a un sitio, volvían a otro, hasta que una de esas estrellas se empezó a hacer grande y bajó a tierra como una bengala, como un meteorito. Pero al llegar a tierra, como una bola de tenis más o menos de grande, de esa luz salió una línea en vertical hacia arriba de unos 2 metros de alto, y esa línea se fue abriendo poco a poco, hasta que se convirtió en una puerta por la que salía una luz velada, no era una luz intensa, era una luz mate. Y empezaron a ver a través de esa luz como dentro de la puerta se movían unas figuras muy estilizadas, muy grandes, como sombras. El abuelo, por proteger a su nieto, le hizo agacharse detrás de unas piedras que había en esa zona, y le dijo que se callara, casi le tapó la boca. Lo curioso es que al cabo de un ratito el niño da un salto y dice, abuelo, abuelo, ahí estamos nosotros, porque las siluetas de la puerta eran ellos dos como si se reflejaran en un espejo, sombras como si se reflejaran en un espejo. Lo curioso es que en ese mismo instante en que el abuelo volvió a retener al niño para que no saliera corriendo, la puerta se cerró, se convirtió en una línea, bajó abajo hacia el suelo y desapareció hacia arriba como forma de una bola de luz, se juntó con las otras estrellas que la esperaban y salió. Cuando yo volví al cabo de varios años, el abuelo ya había muerto. Y me contaba la madre que el niño iba muchas noches a ver si se volvía a abrir la puerta por la que se había ido el abuelo. Fui una tercera vez y ya no había nada, ya no estaba ni la madre, ni el niño, ni el abuelo. La madre me había dicho que quería que el niño fuera un niño estudiado, que estudiara, que no dependiera de un trozo de tierra como dependía ella. Y no estaba nadie. Me dijeron en el pueblo que también ella había muerto y se le había perdido la pista al niño. El abuelo no dijo nada en todo el tiempo que yo estuve la primera vez. Simplemente al irme dijo, sí, se abrió una puerta, sí. Algo así creo recordar que dijo. Yo me marché la tercera vez con ese mal sabor de boca de ya no volver a verlos, pero con esa firme intención de que ya mi compromiso de alguna forma se había
roto, se había apagado, se había cumplido, no había contado nada en muchos años y ahora lo iba a contar porque era una historia de las más bonitas que he investigado. No solo habla el libro de esa historia, en este capítulo, en esta carpeta, hablamos también, como podemos ver en las fotos que vienen a continuación, en la 10, en la 11, en la 12, las fotos de las investigaciones del fenómeno OVNI en las partes del Aljarafe sevillano, donde el grupo de Olivares, durante 40 años de salidas, ha ido logrando algunas fotos del fenómeno OVNI. Es la zona más concurrida y es la zona más visitada por el fenómeno OVNI del mundo entero, del mundo conocido, obviamente. De hecho, nosotros hemos conseguido varias fotografías y tenemos contactos muy cercanos, noticias de contactos muy cercanos en esta zona. Esta foto está tomada también en otro sitio muy cumbre, muy clave, que es el Coto de Doñana, las proximidades del Coto de Doñana, la finca del Condesito, como la siguiente, donde se ve una nave de la que nosotros interpretamos que salen una serie de figuras que podrían ser extraterrestres. Uno de los dibujantes, y con esto ya te doy paso, Marta, uno de los dibujantes que en aquella época investigaba con nosotros estos fenómenos, Antonio Moya, nos legó la foto siguiente, que es la interpretación de una nave que aterrizó en Olivares con el ser que se vio delante por más de 5 testigos. No solo en Olivares, sino en Gerena. La foto siguiente es la que tenemos, el humanoide, es una interpretación, claro, de Antonio Moya. Y en la siguiente también es un dibujo suyo donde un campesino, al volver del trabajo, ve lo que él llamaba un pandero gigante con un haz de luz que cruzaba los cielos. De todo eso hablamos en esta carpeta. Y bueno, pues Marta les va a contar ahora de qué trata esa segunda carpeta que encontramos en esa casa abandonada y en ese baúl donde había muchos más detalles. Marta. Bueno, yo creo que has dado una de las claves del secreto de Viaje al Centro del Misterio, y que no hemos querido reflejar pues esos casos que hemos investigado, sino hemos dejado y hemos la impronta del alma de cada testimonio, de cada testigo, que realmente son los protagonistas de nuestro libro, porque hemos querido que quedara reflejado pues una parte de no solo de su experiencia, sino de su alma. Y yo creo que la historia del abuelo es el claro ejemplo de por qué este libro es diferente, porque este libro es especial. No solamente pues hablamos de esos contactos con el espacio exterior que han vivido muchísimos de los testigos a los que hemos podido investigar, sino que hemos reflejado también, igual que en ese capítulo 0 del que hablábamos, como esa historia que va ligada intrínsecamente entre nosotros y el testigo. Y tal y como mencionabas, José Luis, en la carpeta 2, pues hemos querido tocar también esos lugares malditos o encantados, porque para nosotros era fundamental también para que se entienda el fenómeno de esos lugares, porque yo creo que es uno de los temas más fascinantes que existen en lo que es el misterio. Las casas, imaginaros que las casas suelen ser esos lugares especiales donde nos relajamos, donde quizá pues llega a ser hasta nuestro propio santuario, donde nos debemos sentir en paz, pero hay situaciones que convierten esos lugares en todo lo contrario, ¿no? En sitios donde el terror incluso se instala. Igual que una casa, lo podemos extrapolar pues a una residencia, a un hospital o a cualquier sitio donde nosotros trabajemos, ¿no? Como bien decía en el libro, en el Viaje al Centro del Misterio, una de estas carpetas, y tal y como mencionaba José Luis, que encontramos, pues hay un caso que quisimos ponerle el nombre Habitantes ignotos en una casa de pueblo,
porque nos debemos ahora situar en este viaje que estamos haciendo hasta Guadalajara, en la provincia de Guadalajara, en uno de esos enclaves que son pues muy perdóname, singulares. Marta, perdóname ¿Sí? un segundo, porque en nuestra próxima foto es que tenemos que decir a ¿Sí? nuestros espectadores que Marta está en Barcelona y yo estoy en ¿Sí? Sevilla. Y entonces tenemos que coordinarnos un poco así con las fotos como hicimos con el libro, ¿no? Entonces, en esta foto aparece Marta con uno de los testigos en su pueblo, Huerta Pelayo, donde tiene lugar este acontecimiento que le va a contar lo que ella nos va a contar ahora. No, José Luis, esta no, pertenece a la primera carpeta. Esta es del contacto con el espacio exterior. Esta Vale, es el pues Omnideos. entonces, perdóname, Marta, porque la confusión ha sido mía. Pasamos a la foto siguiente, a la 17, que ahí sí estás tú con el testigo. Yo creí que al estar de espaldas era la misma foto. No, pues cuéntanos, ¿qué pasó? No, pues Cuéntanos. en este pueblo de la provincia de Guadalajara, que es un enclave súper singular, privilegiado, rodeado de naturaleza. Esta sí, que es en pleno veranito, entrevistando al dueño de esa casa, que parece que esconde pues el misterio más puro, podríamos decir, ¿no? La casa en particular, pues a simple vista podemos decir que no se diferencia de ninguna otra, es decir, es una casa normal, pero dentro de ella parece que algo ocurre, algo según su propietario que hemos podido ver en esa fotografía, porque asevera que desde niño, desde siempre ha podido vivir sucesos de tipo anómalo, inexplicable, incluso de vivir con algo ignoto entre sus paredes. Eso os decía que a veces las casas donde solemos relajarnos, pues se puede convertir en un lugar de lo más misterioso e intranquilizarnos por completo. La casa, imaginaros, pues construida por sus antepasados, al menos con un siglo o más de antigüedad, y según cuenta, se supone que allí amortajaban a los que fenecían, cosa que el testigo pues quizá cree que guarde algo de relación con esos sucesos que ocurren dentro de su casa. La cuestión es que esa casa pues cuenta de 2 plantas, ¿no? Pero abajo está la cocina, donde la gente tiene la chimenea, donde los días fríos de invierno se suele hacer la vida. Y yo creo que muchos de los que nos están viendo en esta conferencia, pues en esta charla, se sentirán identificados, ¿no? Pues imaginaros que el testigo, pues, tiene un carácter jovial, no es que crea en estos temas ni deje de creer, es decir, no, simplemente que va a esa casa en su época de vacaciones, en época vacacional, y pues un día se encontraba en una de las habitaciones descansando cuando de pronto empezó a sentir pues una serie de pasos en el piso de arriba. Imaginaros que las casas antiguas pues tienen el suelo de madera y en ocasiones pues cuando alguien camina por ellas cae como arenilla, ¿no? Pues imaginaros que él veía caer esa arenilla desde el piso de arriba como si alguien estuviera caminando y oía los pasos. La cuestión es que cuando el testigo subía a esa planta para saber si había alguien más, allí no había nadie, él se encontraba solo. La cuestión es que cuando bajaba, se volvía a meter en la cama, él volvía a sentir eso que volvía a hacer ese ruido como de pasos. También en otra ocasión, es decir, aquí es cuando podemos decir que viene la clave. La clave, cuando sucede, la clave es cuando él es testigo de lo que está viviendo o dice vivir. Pero cuando aparecen otro tipo de testigos que también al acudir a su casa también se convierten en protagonistas, es cuando el caso se vuelve todavía mucho más interesante. La cuestión es que un día acude junto a un amigo suyo de la capital, van al pueblo
Y en la noche pues empiezan a escuchar sonidos, pisadas, en ese piso de arriba que da la cámara. La cámara son las golfas o son las guardillas, tienen 80.000 maneras de llamarlo, ¿no? La cuestión es que sentían como si arrastrasen un baúl, arrastrasen algo pesado, ¿no? El amigo se aferró al testigo principal, asustado, diciendo que se quería ir, y aún fueron valientes y subieron arriba para descartar que fuera, no sé, algún animal. La cuestión es que cuando ellos subían todo cesaba, allí no se escuchaban esos pasos, esos arrastres, nada en absoluto, pero cuando bajaron de nuevo volvían a suceder esos ruidos extraños, con lo cual el chico no pegó ojo en toda la noche y el testigo principal tampoco, porque cualquiera dormía después del jaleo que se armó. Y esto parece toda una broma, pero no lo es en absoluto. Tal y como explicaba, el caso se vuelve, como decía, más interesante cuando no solo había un testigo más, sino cuando aparecen 5 o 6 testigos más y viven una experiencia que escapa a toda lógica. Y es que una noche de Semana Santa, como otra cualquiera, se reúnen en casa del testigo principal un grupo de amigos. Este grupo de amigos están todos viendo una película afuera, en Castilla-La Mancha. Suele hacer bastante frío en Semana Santa y en invierno, pero en Semana Santa también. Estaban al lado del fuego viendo una película. En su casa estaban haciendo una serie de obras y entonces tenía una cortinilla chiquitita con una tapa. Esta tapa estaba levantada y en un momento determinado ellos estaban a lo suyo cuando la tapa baja de golpe. Baja a tal velocidad que el estruendo es monumental. Cuando todos se quedan parados y piensan, bueno, mira, ha podido ser una casualidad que esa tapa se baje. La cuestión es que la vuelven a levantar, ellos se quedan un rato mirando y no ocurre nada. Entonces siguen a lo suyo. Cuando transcurridos unos 20 minutos, esa tapa vuelve a bajarse de manera estruendosa, lo cual uno de los testigos, que es al que también pudimos entrevistar, me dijo, mira, Marta, que se baje una vez, que esté mal colocada y se baje puede ser, pero que ocurran 2 veces, eso es una gran casualidad. Estuvimos, dice, 10 minutos observando a esa etapa por si se volvía a bajar, es decir, no estaba mal colocada, nadie estaba haciendo una broma y la estaba bajando, con lo cual ellos siguieron a lo suyo. Pero, como podéis ya imaginar, a la tercera vez eso volvió a suceder y la tapa volvió a caer. Con lo cual, en esta ocasión ya no dieron tiempo ni a pensar. Cogieron los 5 que acompañaban al testigo principal que vive en la casa, se marcharon corriendo y dejaron al chico solo. Y el chico pues no le quedó más remedio que pensar, mira, yo creo que aquí hay algo ignoto, algo que no vemos y que esta noche quizá estábamos haciendo mucho ruido y estábamos molestándolo y ha querido llamarnos la atención. Pero no queda aquí la cosa y siguen sucediéndole cosas extrañas y es que él duerme ahora después de esas obras que se realizaron en la casa en lo que antes era la cámara y suele cerrar la puerta de madera porque le gusta dormir con la puerta cerrada. Pues tal y como decía, el frío hace que las puertas cuesten de abrirse o de cerrarse. Pero en un momento determinado de la noche, oye, a oscuras, cómo esa puerta se abre y golpea fuertemente. Él, antes de encender la luz, se hace una pregunta, ¿he soñado que se abre la puerta? ¿O la puerta se ha abierto en realidad, ¿no? Entonces, en ese momento, poneros en situación, una casa de pueblo a oscuras, noche, no se oye nada, y él está solo en esa casa. Entonces es cuando enciende la luz de la visita y al abrir la luz se encuentra que esa puerta está completamente abierta, con lo que costaba abrirla y cerrarla, ¿no? Entonces él se levanta no sabe si con miedo o no, pues cerró la puerta, se tapó todo lo que pudo y se dispuso a dormir, ¿no? Pero quizá una de las cosas que más llegaron a aterrarle
fue que en una ocasión decidió dormir en la cama de sus padres, como estaba solo en la casa, decidió pues acostarse a dormir allí, y la cuestión fue que en un momento determinado notó como una presencia se tumbaba a su lado, el colchón incluso pues hizo que se movió de tal manera que a él le hizo moverse, y entonces ahí se asustó tanto que, y más cuando empezó a escuchar como una respiración a su lado, aunque él no veía, notaba como la presión del colchón. Ahí se asustó y empezó, pues, por favor, déjame, hasta que esa sensación desapareció. Él atribuyó que su padre, que había fallecido en un accidente a escasos 2 años o 1 año antes, además era al lado de la cama donde solía dormir su padre, él atribuyó eso a la presencia de su padre. Pero su madre, la madre de nuestro testigo, también ha oído miles de cosas pero quiere ser un poco más cauta quizá por el respeto que le tiene a estos temas. Y su hermano, el hermano de nuestro testigo, también le ocurren cosas. Es decir, que es una casa que parece tener mucha vida. Que invitamos hace unos años, pero nosotros, José Luis y yo, nunca damos un caso por cerrado, nunca, jamás. Es decir, los testimonios siempre tienen que aportar a pesar del tiempo transcurrido, y los lugares, si están marcados, siguen marcados en el tiempo. Y últimamente las cosas parecen ir a más, e incluso escucha ya susurros cerca de su oído mientras duerme. Así que ya sabéis, antes de ir a un pueblo a pasar la noche en una casa, preguntaros antes qué pasado tiene. También, Marta, en este capítulo tú has investigado, pues como se ve en la foto 18, has investigado un sanatorio, y en la foto 18 y 19 aparece ese sanatorio. Y aparecen también en la 20 y en la 21 el caso Cifré, que es uno de los casos que más has investigado, más tiempo y más a fondo has investigado. No te lo voy a pedir que nos lo cuentes porque nos quedaríamos sin tiempo, pero por lo menos que se puedan ver las fotos. Claro. Esa es la del sanatorio, ¿verdad, Marta? Sí. Este es un sanatorio antituberculosos con mucha fama de que ocurren sucesos. Y además fue luego un hospital corriente, y muchos testimonios afirman que entre sus paredes siguen pasando y ocurriendo cosas. Ahí estás. Nos lo contamos en viajes. Sí, estás en Cifré, aquí estamos, ¿no? En el túnel del edificio de Cifré, en Arenys de Mar, junto a Carlos Largo, el compañero de Cuarto Milenio, que tú también conoces muy, muy bien, José Luis. Una investigación que me marcó muchísimo y sigue también muy, muy viva. Tienes también... Que también hablamos... Exactamente, en esta foto estás tú hablando con Carlos sobre las investigaciones que estáis haciendo. Sí, esto es en el archivo histórico de Arenys de Mar, que Hug Palou fue muy amable a la hora de enseñarnos a fotos muy antiguas de cuando el edificio era un hospital para gente necesitada, que Josep Cifré, el que mandó construir el edificio, pues tuvo a gala de regalárselo a su localidad natal después de volver de América. Y yo creo que desde que sus inicios arrastra leyendas de apariciones, de bajadas de temperaturas súbitas, de sombras que recorren los pasillos, y un sinfín de testimonios que así lo acreditan. Pues ahora les voy a pedir a todos nuestros oyentes y a todos nuestros televidentes que se fijen en esta foto que les vamos a poner ahora, la foto que nosotros tenemos catalogada como número 22 para esta noche, y que a ver qué es lo que ven, porque está saliendo ahora en pantalla. Si se dan cuenta, en la pared, al lado de la foto de ese chico vestido de azul, hay una cara que es exactamente su misma cara.
Muchas gracias, compañeros. Están subrayando la cara con un trazo. Pues les voy a contar la historia. Javier Gallego tuvo un accidente en Constantina, en Sevilla, el 31 de enero del 2009. Javier practicaba... Pero José Luis, sí. Perdona. José Luis, Dime, Marta, dime. Está dentro de nuestra carpeta. Está sí, este de la caso siguiente carpeta. Que nos vas a explicar que es para, eso es. En la siguiente carpeta hay contactos con el más allá, que también es de sumo interés siempre para todos aquellos que siguen este tipo de temas y que ahora os explicarás, pero para mí es uno de los más emotivos que hay en Viaje al Centro del Misterio. Pues exactamente, Marta, está en la carpeta tercera, Contacto con el más allá, junto con otros temas. Hemos escogido este caso, Señales del más allá, para contarlo, para que ustedes lo conozcan de primera mano. Todos estos casos son investigación propia, exclusiva y única. Bueno, pues este joven fallece y después de que se produce este fallecimiento, varias personas lo ven en diferentes carreteras pidiendo prudencia con gestos de la mano. Hace unos gestos de prudencia. Incluso lo llega a ver su propia madre. Todo empieza un día en que la novia de Javi y la madre van a una casa de campo donde aparece esta impronta y, curiosamente, cuando el coche ilumina el patio donde se hacen las barbacoas, ven a Javi sentado. Pero ¿cómo puede ser esto si ha muerto? Pues lo ven que se levanta y se va. Curiosamente, pocos días después, hacen una misa y al regresar a casa, Alfredo, el padre de Javi, ve una imagen en la pared. La pared del salón, como ustedes pueden percibir, no está alicatada ni nada, está en cemento vivo. Y aparece una imagen con el rostro de Javi, que es la foto anterior que estábamos viendo. Esta pertenece a otro caso. La foto anterior que estábamos viendo es una fotografía casi como auténtica de la pared. Lo curioso es que cuando determinados investigadores intentan hacerle fotos a esa pared donde está la impronta de Javi, las máquinas no funcionan. Pero no son aficionados cualquiera. Incluso un compañero, Enrique Nieto, ya fallecido, cámara de televisión, intenta hacerle una foto y no se dispara la cámara. No hay forma de disparar la cámara. Cuando yo investigo la casa con mi querido amigo ya fallecido, Pepe Ortiz, la cámara de Pepe Ortiz tampoco es capaz de hacerle ninguna foto a Javi porque se dispara de una forma, no se dispara de ninguna forma. Con el tiempo conseguimos, la mía curiosamente sí funcionaba y logramos hacer una serie de fotos muy interesantes. Otro hecho insólito es que Javi se aparece a Carlos, un vidente de Jerez, para contarle que tiene común que ir a casa de sus padres y comentarles que dejen de sufrir por él, que él está bien, pero que mientras ellos tengan ese sufrimiento también sufre él. Este hombre se plantea cómo, si no conoce a nadie en la familia, cómo se va a presentar allí diciendo: yo soy un vidente al que su hijo fallecido se ha presentado para que les traiga este mensaje de esperanza. Lo primero que le pregunta el padre cuando lo ve es que le dé algunos datos que no sean solo que está bien. Los datos que le da este vidente son escalofriantes. Le dice que la madre deje de encenderle velas y ponerle flores, que la madre deje de ponerse su casco de motorista, porque la madre se ponía su casco de motorista para recordar al niño, y otra serie de cosas que solo ella y en algunas ocasiones el marido conocía de la historia. Pero otra de las cosas curiosas es que próximo a celebrar la primera comunión, su hermano Nacho le escribe una carta al hermano, que ustedes me van a permitir que yo les lea un poco
del libro que tenemos. Dice, se acerca el día de mi primera comunión y no puedo ser feliz porque tú no estás aquí. No sé cómo ayudar a papá y a mamá, pues no tengo consuelo. Yo haré todo lo que esté en mí mismo. Pero si puedes oírme, no me dejes solo en esta lucha, hermano. Por favor, te pido que el día de mi primera comunión vengas y estés conmigo. No cabía en este mundo tu espíritu aventurero. Querías volar tan alto que llegaste al cielo. Baja a consolar a papá y a mamá, porque yo solo no puedo. Solo la carta de por sí enternece, pero es que este chico joven, que ya digo, en la época de la primera comunión, se va al cementerio y pone la carta en la tumba de su hermano y le pide a todos sus amigos que se pasen por el cementerio a leer en alto esa carta para ver si su hermano es capaz de volver por su primera comunión y manifestarse en su casa. Curiosamente, como regalo de primera comunión a Nacho, le regalan un quark. Nacho se sienta con sus amigos en el quark para hacerse fotos y aquí qué curiosidad que cuando se revelan fotos sí, foto no, fotos sí, foto no, en algunas de ellas, ya digo, en las consecutivas, por ejemplo en las impares, aparece una imagen luminosa del hermano en una postura típica, reclinándose y haciendo una V de victoria típica como aparecía cuando él ganaba alguna competición en su moto, porque era aficionado a las motos, al freestyle. Cuando él ganaba una competición, pues se tumbaba en la moto y hacía la señal de la victoria. Pues esa misma imagen aparece en el quark. Ya digo, se hacían 6 o 7 fotos y en las pares salían o en las impares salía y en las otras no. Nadie fue capaz de explicar por qué estaba sucediendo esto. Pero es que también tenemos casos de comunicación con el más allá, como la foto que van a ver ahora ustedes a continuación, donde aparece una sábana que cubría la cama de una señora, donde pueden verse unas letras y unos signos que no tienen explicación ninguna. Nadie sabe cómo llegó allí, pero es que expertos de la talla de Alamancos, con su gabinete criminalístico forense, no son capaces de explicar cómo se producen estas imágenes o estos números y algunos de ellos, como ven en la parte de abajo, que no se ven fácilmente, pero con una técnica de espejo invertido y de ampliación se puede leer sí de 16 almas. No se sabe cómo están hechos, ni pintura, ni rozamiento, ni vainica doble, de ninguna forma se puede explicar y así lo atestigua. Contamos la historia entera en nuestro libro y también contamos la historia, la siguiente foto nos muestra un periódico de Sevilla donde se habla de unas jóvenes que haciendo Ouija contactan con espíritus del más allá, entre ellos con Satán, y llegan a programar su suicidio. Es un recorte, la foto 24 es un recorte de un periódico que, bueno, en Diario 16, creo recordar, cuando era periódico, que salió en Sevilla, como en muchos otros periódicos. Esta niña que contactó con ese espíritu maligno de Satán, llegó a tirarse de una piscina olímpica, de su centro de estudios, que ustedes van a ver en la foto siguiente la altura que tenía. Era una piscina olímpica, el trampolín enorme, y ella se tiró al vacío. Y ante la gran sorpresa de los que la vieron tirar y de unos ATS que estaban allí, que fueron los primeros que acudieron en su auxilio, no había muerto. Y no había muerto porque la fortuna, en el libro explicamos que hay quien opina que no era la fortuna, se encontró en su camino con un neumático de coche y al rebotar, pues le salvó la vida. Pues eso, más otra serie de cosas muy interesantes, la vemos en nuestra tercera carpeta. Y la cuarta carpeta, Marta, pues
trata de estudios y de análisis de apariciones en carretera, de fenómenos que nosotros hemos estudiado en la carretera. En la foto 26 vemos cómo vamos en una investigación de carretera y buscando el misterio que alguien nos ha contado en esa zona. Tú tienes un caso para contarnos. Es el caso que la foto 26, en la 27 y en la 28 es el caso que tú nos vas a contar, ¿verdad, Marta? Exactamente, la niña de la caperuza roja. Y esto puede sonar a cuento infantil, pero de infantil no tiene absolutamente nada. Y es que las carreteras también son un punto importante para nosotros. Exactamente, ahí la tenemos en pantalla. Exactamente, esto es una recreación de un dibujo de lo que pudo ver la testigo. Y es que yo quiero ahora que todos aquellos amigos que nos estén viendo ahora mismo, que se hagan la idea, que se hagan una idea de cuántas veces hemos cogido el coche por la noche porque venimos de una cena, porque venimos de casa de unos amigos o se nos ha hecho tarde visitando algún lugar, pues en infinidades de ocasiones. Y nunca pensamos que nos podemos encontrar con el misterio y con lo insólito, pues en esos lugares, en esos parajes, en esas carreteras. Y es que en ocasiones, pues se vuelven lugares sombríos, solitarios, y pues donde a veces hacen acto de presencia, pues este tipo de cosas, esta niña de la caperuza roja, o sombras, o apariciones que suelen aterrorizar pues a aquellos que osan a pasar con su vehículo. Y es el caso de Jessica, que Jessica conducía pues después de una larga jornada laboral, pues sobre las 10:30 de la noche, y había poco tráfico, tal y como hemos indicado, pues esas carreteras que apenas circulan coches, y serían pues a las 10:30 cuando se dirigía hacia Morón de la Frontera, cuando pudo darse cuenta que a escasos 50 metros de donde ella estaba circulando, pues su vehículo se encontraba pues la figura de una niña de apenas unos 8 años de edad, la cual estaba cruzando lentamente la calzada, y los faros le permitieron ver a Jessica la figura completa de esa niña, que pues llevaba un abriguito rojo con una capucha, pero le dio la sensación que ese abriguito era muy antiguo, con lo cual algo le hizo ya un poco escamarse. La cuestión es que le cubría la cara y no se le veían los pies, y ahí es cuando la testigo pues se dio cuenta que era como que esa niña un poco como flotando, pudiéramos decir. La cuestión es que en un momento dado pudo observar cómo esa niña se agachaba y se le veía un poco la mano, y es cuando pudo darse cuenta de que estaba muy blanca, era una tez muy pálida, con lo cual aquella figura ya se encontraba muy cerquita de distancia de la testigo de Jessica, y además todo transcurrió apenas en un minuto, pero a ella se le hizo eterno. Aquella, pues, si se le pregunta a la testigo hoy día, pues no puede olvidar aquello que vivió, que todavía no sabe a qué se enfrentó aquella noche que volvía del trabajo en su coche, y se pregunta también por qué no frenó, por qué no redujo la marcha o por qué no aceleró ante tal visión. La cuestión es que ella siguió su camino hasta que la perdió por su espejo retrovisor, y es que al parecer luego con posterioridad se dio cuenta Jessica algo que hasta la fecha había ignorado, y es que cerca de donde tuvo la experiencia pues había un cruce al que le llamaban La Nena, donde se producen numerosos accidentes de tráfico con víctimas incluso mortales, y además se suele relacionar el lugar con avistamientos
de ovnis. Así que imaginaros el tipo de carretera a la que se enfrentan muchos testimonios, en este caso el de Jessica. Así que, oye, escuchar que si vais a coger el coche esta noche, a ver por dónde circuláis, ¿eh? Pues estamos terminando ya este periplo por nuestro libro. Podía contarles un caso que sucedió también en carretera, que está representado en la foto 29, pero lo vamos a dejar para que ustedes lo lean del libro. Un libro que tiene una quinta carpeta. En la foto 30 vemos un baúl parecido al que nosotros nos encontramos en esa casa encantada de la que fuimos sacando las carpetas. Ese baúl nos regaló una quinta carpeta que era la más extraña de todas, la más alucinante de todas. Era una mezcla de todos los casos y nosotros pues esperamos pronto poder comunicarle el contenido de esa quinta carpeta. ¿Qué es lo positivo y lo diferente que tiene este libro con respecto a los otros libros? Pues es un libro de investigación propia, absolutamente propia. No está ni una línea calcada ni copiada de nadie. Es un libro, como su propio nombre indica, en la última foto ya lo vemos, Viaje al centro del misterio, que hemos elaborado Marta y yo, paso a paso. Son casos muy contrastados. Hemos hablado muchísimas veces con los testigos, algunos, como les he contado también en este programa, durante años y años hemos seguido el caso, hemos seguido a los testigos, y es un libro que refleja una curiosidad de principiante en los autores. Después de tantísimos años de investigación, seguimos como el primer día. Una curiosidad tremenda. Nos acercamos al caso como un aficionado, como alguien que quiere saber, que busca, y por eso no damos muchos datos, muchas fechas. Todos están en nuestros archivos. En algunos casos sí damos datos, fechas, hora, nombres. Todos los datos de todos los casos están en nuestros archivos. Pero a veces hemos querido darle esa forma un poco de novela, de hablar con amigos, antes que de una serie de datos. Bueno, y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Yo no sé qué pensará Marta, ahora le dejamos que ella nos dé su opinión. Pues el ahora que para mí es el seguir investigando, seguir buscando, seguir llenando nuestros archivos de casos. Tenemos cientos de casos investigados a lo largo de muchísimos años y vamos a seguir investigando. Así que yo pues brindo a Marta la oportunidad de cerrar esta charla y a ustedes agradecerles infinitamente el haber estado ahí, a David, a Alfonso Neto, a todo el SEIP, a todo el mundo que ha colaborado, organizado, se ha desvelado y ha asumido la peor parte, que es la parte oscura, callada, oculta del trabajo, que gracias a ellos nosotros hemos podido de una forma o de otra salir a comunicarnos con ustedes. Muchísimas gracias a todos ellos y esperemos que en años sucesivos podamos vernos y contactar personalmente. Marta, ¿ahora qué? Bueno, yo quería dar la oportunidad a los que están ahí, si quieren hacer algún tipo de comentario, pregunta, estamos abiertos en algún minutito que nos pueda quedar de tiempo y queréis hacernos alguna pregunta, yo creo que es el momento, aprovechar que estamos ahora aquí con vosotros. Bueno, yo, José Luis, yo también tengo que decir, antes de que acabemos, que el privilegio de poder haber trabajado contigo en este libro ha sido muy grande. Llevas 40 años investigando temas ufológicos, has estado siempre pues ahí al pie del cañón, conoces muy bien qué se mueve en estos caminos del misterio, te has tropezado con infinidades de aventuras. Para mí eres todo un ejemplo a seguir, así que quería también que lo supieras, aunque siempre te lo digo, pero hoy públicamente, así que ha sido todo un placer, un privilegio y de verdad que me siento una persona muy, muy afortunada, José Luis. Te y lo la agradezco quinta, mucho, pues tú. pero te tengo que recordar una cosa, Marta, te tengo que recordar una cosa. Tú has sido el alma de este libro porque si no llega a ser por tu insistencia,
por tu decisión y por tu convencimiento en hacerlo, pues mi pereza natural para escribir un libro, pues me hubiera llevado a no hacerlo. Así que la gran culpable de este libro eres tú. Y si encima pues has sido una compañera excepcional, trabajadora como la primera, investigadora, y nos hemos llevado también porque tenemos además un estilo muy semejante de investigar y de buscar la verdad, pues el libro corto porque estábamos en las situaciones en que estábamos, pero tendrá una quinta carpeta probablemente, si tú quieres, Marta, ya te lo propongo ahora, donde contaremos pues muchas de las cosas que nos han pasado durante la confección de este libro, muchas investigaciones que han quedado en el baúl, pero que son tan interesantes y tan hermosas como las que hemos contado. Y además es que así lo pienso. Así lo pienso, que el público se merece más historias. Pues en eso estamos.